¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? En el arco anterior conocimos a la hija de Samura, su pasado junto con él, el secreto del pecado de los portadores de las espadas y el santo de la espada. Veremos brutales batallas, el despertar peak de Samura y muchos nuevos personajes. En este arco llamado Asesinato del portador de la espada parte 3 lo vamos a saber, y este es el resumen. Las limitaciones teóricas de las espadas encantadas pueden cambiar según su portador. Chihiro y Hiruhiko se separaron después del choque de espadas. Hiruhiko notó los rastros del Ninshiki alrededor de los oídos de Chihiro y entendió que estaba reforzando su audición interna para bloquear los efectos de En. Al verlo, concluyó que Chihiro lo consideraba menos peligroso que Samura y le dijo que estaba conteniéndose. Chihiro no respondió, solo se mantuvo firme con Enten lista. Hiruhiko miró a Toto, que seguía de pie, y le advirtió que mataría a Samura para obligar a Chihiro a pelear en serio. Le preguntó qué decía Yura y Toto transmitió el mensaje. Mientras recuperara a Tobimune no había problema. Hiruhiko le ordenó esconderse y activó Yu. Se reveló que aparte del Shinushi, las espadas encantadas tenían tres habilidades principales. Mientras En o Banquete de Kumeyuri controlaba las alucinaciones, Yu permitía manipular objetos cercanos. Las figuras de geishas invocadas por Kumeyuri comenzaron a tocar instrumentos y a extender las manos hacia los cadáveres tirados en el suelo. Con Yu, Hiruhiko levantó no solo a los yakuza muertos en el pasillo, sino también a los que estaban en el techo. Chihiro, viendo los cuerpos moverse, pensó brevemente que usar cadáveres era despreciable, aunque no lo consideró un gran obstáculo. Sabía que había perdido contra él 2 veces y entendía por qué lo subestimaba, hasta que Hiruhiko reforzó En, alargando el pasillo en el que estaban hasta parecer interminable. Aunque el Ninshiki a Chihiro lo ayudaba a mantener en equilibrio, sintió el mareo de las ilusiones. Entendió que el dominio de Hiruhiko sobre Kumeyuri estaba creciendo rápido y que también atacaba desde el techo. Llegó a la conclusión de que Hiruhiko iba con todo, buscando acabar ahí mismo. Este último, por su parte, se tambaleó en un instante al sujetarse la herida. Había perdido 2 veces también, pero apretó los dientes y se sostuvo. Si quería obligar a Chihiro a soltar todo su poder, debía demostrar determinación matando a Samura. Mantener En y Yu juntos lo desgastaba, pero no iba a frenar. Quedaba claro que bajo la influencia de En, defenderse podía volverse imposible. Arriba en el techo, Moku preguntó a Ro por Kuguri. Ro respondió que había huido cuando apareció Samura y que ahora lo urgente era abrirse paso para salir. De repente los ascensores se abrieron y de ellos salió un ejército de cadáveres controlados por Kumeyuri. Samura lo notó y se adelantó, listo para proteger a Iori. Ya había dejado atrás todo, borrando incluso a Iori de sus pensamientos, obsesionado con su meta de matar al santo de la espada, pero esa noche otra motivación ardía en él, la inicial de proteger a su hija. En el pasillo, Hiruhiko sonrió, comentó que Samura era invencible en combate directo, pero débil por dentro. Según Yura, era el doble de sensible a las emociones que una persona normal, perfecto para él. Aumentó la fuerza de En, enfocándola en Samura, y este empezó a visualizar recuerdos de la angustia de su hija, imágenes que nublaban toda su visión. Mientras cruzaban espadas con Chihiro, Hiruhiko confesó que estaba usando gran parte de su energía en debilitar la mente de Samura, llevándolo justo donde quería. El poder de En creció hasta reemplazar por completo la percepción de Samura. Todo lo que veía era la puerta del cuarto de Iori. Su ropa cambiaba entre la actual y la de hace años, cuando se quedó dudando si abrir esa puerta y enfrentar el sufrimiento de su hija. Samura repetía que era una ilusión, pero al escuchar ruidos extraños y preocuparse por Iori, su mano tembló al tocar la manija. De pronto, de la puerta salieron cadáveres que lo sorprendieron, clavándole 2 cuchillas en el cuerpo y arrancándole un grito de dolor. Hiruhiko sonrió, creyendo tener la victoria asegurada, y Chihiro abrió los ojos con sorpresa. Más cuerpos se lanzaron hacia la indefensa Iori. Samura, al sentir la amenaza, rompió la ilusión con puro dolor. Usando el movimiento del cuervo, se puso delante de más de una docena de espadas que iban directo a su hija. Su cuerpo fue atravesado demasiadas veces para mantenerse vivo, pero aseguró que Iori quedaría intacta. Ella lo miró horrorizada, mientras Ro gritaba por él desde cerca. El golpe fatal lo sacó de su alucinación. Hiruhiko soltó una risa triunfal, recriminó a
Shihiro por contenerse, asegurando que él era el único libre. Atacó de nuevo exigiendo que Shihiro peleara en serio, pero Shihiro solo respondió con un ¿para qué?, sin completar la frase. 3 cadáveres se arrastraron por el pasillo, pero pronto un mar de plumas negras brotó de las puertas a los lados, devorando la luz del corredor y consumiendo los cuerpos. La tormenta se acercó con violencia. Shihiro pensó en lo insensato que era que Hiruhiko subestimara a un maestro como Samura. Hiruhiko guardó silencio, los ojos abiertos de par en par. En el techo, Iori quedó de pie entre un campo de cadáveres inertes. Su rostro mostraba un alivio apagado. Masumi e Ikura se reincorporaron y volvieron junto a ella. Detrás de un andamio, Kuguri se escondía, nervioso, observando todo. Repasaba en su cabeza lo insólito que había ocurrido. Primero creyó que Hiruhiko estaba muerto, luego descubrió que había tomado a Kumeyuri, después Samura apareció decapitando a Hiruhiko y Toto, pero resultó que ambos se habían desvanecido. La secuencia era demencial. Kuguri recordó lo que había visto hacía instantes. Cuando Samura fue apuñalado, los cadáveres se retiraron, dejando su figura de pie, marcada por un sinfín de heridas letales. Sus gafas de sol cayeron al suelo y con voz áspera declaró que él era el único que debía salir herido. Iori lo miró con dolor en sus ojos justo cuando Samura activó su Saku. Para asombro de Kuguri e Iori, las llamas comenzaron a arder sobre sus heridas y en los bordes de las plumas de Tobimune, Iori comprendió ese fuego. El poder de su Saku quemaba las heridas para cerrarlas. En el pasillo, Hiruhiko seguía con la mirada fija, viendo la tormenta de plumas avanzar. La figura en medio de ellas habló con desprecio, diciendo que tenía bastante espíritu para ser un maldito mocoso. Con cicatrices ardiendo en llamas alrededor de sus ojos, Samura avanzó y sentenció que Hiruhiko ya había dicho y hecho demasiado. En otro lugar dentro de una exhibición de arte, un curador observaba un cuadro y lo elogiaba ante su autor. Comentó lo imponente que se veía el fénix pintado, explicando que este ser mitológico se encendía a fuego al morir y luego renacía de sus cenizas. Dijo que existían muchas interpretaciones de su nombre y habilidades diferentes según la región. El pintor Kanryu Yoshida lo interrumpió, afirmando que su obra no era ningún mito, sino algo que él mismo había presenciado en la guerra Seitei, y recordó el nombre que escuchó entonces, Susaku. Dentro de uno de los pasillos del Hotel Masacre de Kioto, Samura avanzaba con paso firme. Las plumas en llamas marcaban el camino frente a él. Con voz cortante afirmó que ya tenía suficiente de Hiruhiko y hasta aquí había llegado su libertad. La sorpresa en el rostro de su rival lo delataba. No podía creer que Samura fuera inmortal. Chihiro, todavía con Enten en mano y cruzando espadas con Hiruhiko, se dio un segundo para mirar hacia atrás. Ahí entendió que Samura estaba usando a Susaku, pero había tomado una decisión extraña: no curar sus ojos. Detrás de Hiruhiko comenzaron a materializarse plumas y este se apartó de inmediato, fortaleciendo el efecto de En en el pasillo justo antes de que Samura se desplazara hasta la nueva posición. Chihiro perdió el equilibrio por un instante, desorientado por la ilusión, pero enseguida reforzó el uso de Nishiki y recuperó la estabilidad. Los tres chocaron al mismo tiempo las 3 espadas encantadas. Se cruzaron en medio del pasillo y la fuerza liberada fue tan violenta que arrancó una parte entera del hotel, cortándola de lado a lado. Los 3 cuerpos salieron despedidos. Hiruhiko fue lanzado hacia otra parte del corredor. Al incorporarse, notó que las llamas de Susaku lo habían alcanzado y comenzaban a consumirlo. Desesperado, logró apagarlas, entendiendo que no solo servían para regenerar, sino que también tenían un poder ofensivo capaz de quemar y anular estados alterados. Consciente de que En ya no tendría utilidad contra el control de Nishiki que Chihiro había alcanzado, pensó en usar la tercera habilidad de Kumeyuri. Aunque terminó descartando esa idea, decidió concentrar todo en Yu, apostando a la calidad más que a la cantidad de habilidades. Como se mencionó, Yu permitía manipular y controlar los objetos cercanos, pero existía un detalle: para dominarlos de verdad, había que comprenderlos una y otra vez, familiarizarse con ellos como quien aprende un instrumento. Cuanto más respeto se tenía por el objeto, más precisa era su manipulación. Pero Hiruhiko jamás respetó nada. Para él la vida no valía más que un movimiento vacío. El acto de matar para él era solo eso, nada profundo, y los objetos significaban todavía menos. Su desprecio absoluto lo mantenía en conflicto con Yu, incapaz de sacarle todo su potencial. Su compatibilidad era horrenda.
Samura y Chihiro volvieron a aparecer desde el otro extremo, listos para seguir. Fue ahí cuando Hiruhiko decidió usar todo lo que tenía, enfocando toda su energía en Yu. En la azotea, Sumi sostuvo a Iori mientras ella y Ro escuchaban el estruendo que subía desde abajo. Hiruhiko ya había definido su estrategia, aprovechar su incompatibilidad con Yu para deformar la habilidad. Si no podía respetar los objetos, los destruiría. Transformó el poder mediante el reino verdadero, volviendo a Yu una fuerza de demolición. El rugido del edificio se hizo evidente. Chihiro lo percibió y entendió la intención de su rival, afectar toda la estructura. Una gigantesca figura de geisha se envolvió alrededor de la parte superior del hotel, desgarrando el centro del edificio. Grietas profundas comenzaron a dividirlo en fragmentos. Chihiro perdió el balance cuando el piso tembló bajo sus pies. Arriba, Sumi y una Iori nerviosa corrieron mientras la azotea se abría en pedazos. Samura comprendió que aquello no era una ilusión de En, era real. Y entonces Hiruhiko gritó con burla, recordándole a Samura que no era tan imponente como había dicho y que comprobara que él sí tenía libertad. Con Yu invocó cadáveres desde los niveles inferiores para lanzarlos contra Samura y Chihiro. Este último entendió que con tanto escombro y muertos en movimiento sería casi imposible cortar el paso. No comprendió cómo Hiruhiko podía mantener semejante nivel después de las heridas que había sufrido. A pesar de que siempre despreció la vida y trató la muerte con frialdad, Hiruhiko admitió para sí mismo que Chihiro era diferente. Su enfrentamiento con él era lo único que le había dado un propósito. El deseo de librar una batalla definitiva entre dos espadas encantadas lo sostenía, aunque tuviera que seguir hasta el final. Para apartar a Samura, envió una ola de cadáveres contra él, convencido de que la técnica de resurrección tenía límites, como el Mei cargado de Kuregumo, y planteó superarlo mientras estuviera vulnerable. Samura atravesó varios cadáveres con cortes rápidos, luego desplegó plumas formando alas y saltando por la ventana, elevándose hacia el cielo. Hiruhiko hizo que los cuerpos se acumularan en un pilar, tratando de alcanzarlo. Desde abajo gritó a Chihiro que Samura ya no importaba, que podían luchar en serio ahora. En su mente deseaba que Chihiro desplegara su reino verdadero contra él, pero Chihiro solo lo miró sin expresión. Hiruhiko lo observó con extrañeza, hasta levantar la vista hacia la abertura en el techo, donde Samura volaba por encima del hotel, esquivando cadáveres que trepaban por las vigas. Samura encendió sus alas con las llamas de su Saku y descendió en picada. Las plumas ardientes se extendieron en todas direcciones, prendiendo fuego a todo el edificio. La sorpresa en el rostro de Hiruhiko fue total. Susaku era conocido como el poder del lava inmortal, arder y resurgir como el fénix, pero Samura había llevado esa técnica más allá gracias a su reino verdadero. Logró que lo que normalmente era un fuego dañino para otros se convirtiera en una bendición de sanación, como ya lo había hecho con Chihiro. En la galería de arte, Yoshida recordó cómo durante la guerra perdió su brazo derecho y cómo este le fue devuelto gracias a las llamas de Susaku. Alzó el mismo brazo intacto en el presente y afirmó que esas eran llamas divinas, capaces de una misericordia universal. El fuego recorrió el edificio entero, restaurando cada parte alterada por Kumejuri. Las paredes se recompusieron como si nunca hubieran sido destruidas. Todo el esfuerzo de Hiruhiko, toda esa entrega absoluta, en un instante, gracias a Samura, no sirvieron para nada. Samura aterrizó con calma y de inmediato cortó el brazo izquierdo de Hiruhiko, lanzándolo contra el muro. El hombre quedó reducido a un despojo sangrante, llorando con incredulidad. Samura se inclinó para recoger a Kumejuri, asegurándose de que no fuera ilusión esta vez. En ese instante, Chihiro se acercó con Enten, desenvainada, y Samura giró para enfrentarlo. Hiruhiko apenas podía respirar, inmóvil, en shock. Chihiro comprendió que era lógico, el desgaste físico y espiritual de su técnica había sido devastador. Lo extraño era Samura, que después de revertir toda la destrucción y mantener a Bu en escala masiva por más días, se veía intacto. Chihiro recordó cuando Hiruhiko se preguntó si Samura era inmortal. En su mente aclaró que Susaku no otorgaba inmortalidad, solo regeneración, y consumía enormes cantidades de energía espiritual, que siempre era finita. Aún así, reconoció que en la práctica había visto cosas que jamás fueron registradas antes de la guerra, lo que significaba que las habilidades de Samura con Tobimune habían evolucionado desde hace 18 años.
Samura murmuró que terminarían primero con esa persona. A su derecha, desde una puerta marcada como la habitación acústica, sintió algo y giró de inmediato para bloquear un tajo de Kuguri que irrumpía atravesando la madera. Kuguri embistió hacia adelante, pero Samura le partió la katana en dos de un solo corte. Se preparaba para seguir con otro golpe, pero Kuguri reaccionó rápido, activando su hechicería Hagure o ola del crepúsculo. Ese poder le permitía almacenar el calor que su cuerpo generaba en combate y liberarlo cuando quisiera, sin límite en la cantidad que podía acumular. Se decía que en los últimos 7 meses no lo había usado, limitándose solo a pelear con la espada. El estallido que soltó arrasó una enorme sección de la pared y siguió avanzando a lo lejos. Samura, que esquivó con calma, comentó sin inmutarse que los Hishaku ya se habían retirado. En un callejón cercano al hotel, Toto transportó a Hiruhiko y segundos después Kuguri aterrizó junto a ellos, preguntando por su estado. Con sarcasmo, Toto le dijo que lo mirara él mismo y Kuguri aceptó que la condición de Hiruhiko era terrible. Explicó que no había podido recuperar su brazo y Toto remarcó que estaría fuera de combate un buen tiempo. Kuguri continuó contando que tampoco lograron recuperar a Komeyuri porque Samura había puesto el pie encima de ella y mucho menos llevarse a Iori. Toto le señaló que habían sufrido una pérdida importante, que Hiruhiko estaba vivo de milagro y que le sorprendía que Kuguri hubiera conseguido distraer a Samura. Kuguri le advirtió que ahora, con su trato con Samura acabado, no tenían ninguna opción real para enfrentarlo. De pronto Kuguri levantó la vista sorprendido y Toto notó que estaba nevando. Él supuso que era porque el búho había cubierto el cielo demasiado tiempo y dudaba que Tobimune pudiera influir incluso en el clima. Toto se percató de que esta obsesión usual de Kuguri por el combate con espadas había desaparecido. Él le explicó que su deseo había sido aplastado por la demostración absurda de poder que acababa de presenciar. Cambiando el tema, Toto informó que Yura ya debía estar actuando en Tokio y Kuguri coincidió en que tendrían que apoyarse en los Hishaku de allá, porque ellos no podían hacer nada contra Samura. La conversación se interrumpió con el débil gemido de Hiruhiko, rogando que lo mataran, recordando los ojos de Shihiro que no le transmitía nada, ni odio siquiera. De vuelta en el hotel, Samura giró desde la pared destruida hacia Shihiro y le preguntó por qué había vuelto a empuñar Enten. Shihiro dudó un instante, pero le respondió que conocía sobre Kodoku y los pecados del santo de la espada. Samura maldijo a Shiva por seguramente haber hablado y declaró que todo lo relacionado con Kodoku era obra del santo de la espada. Kunoshige solo había creado las espadas y era un héroe que lo dio todo por su país. Chihiro contestó que Shiva le había dicho lo mismo y Samura pensó para sí que aún no lo aceptaba. Samura insistió diciendo que si sabía de Kodoku debía aceptar que el santo de la espada no podía seguir vivo. Chihiro le preguntó si estaba dispuesto a dejar que todos los portadores de espadas murieran en el proceso, incluso ellos mismos. Samura le respondió que era vital detener a Kodoku y asegurar el futuro de Iori. Le advirtió que si lo volvía a enfrentar lo cortaría otra vez. Chihiro le replicó que lo que Iori necesitaba para su futuro era Samura mismo y luego respondió a su pregunta anterior de por qué había tomado a Enten. Lo había hecho para detenerlo. Mientras tanto, en lo alto de la sede Kamunabi en Tokio, Yura y un hechicero de los Hishaku iniciaban su ataque. Dentro de la sede, un hechicero de Kamunabi meditaba sentado en un cojín sobre un estanque, con una estructura similar a una linterna tipo cyberpunk, unida a su cabeza desde el techo. Se sobresaltó al percibir algo. En la sala de reuniones, los líderes de Kamunabi conversaban. Asami, transmitiendo el reporte de Masumi, informaba que el búho había desaparecido y en Kioto habían encontrado a Samura junto a 3 miembros de los Hishaku con Komeyuri. De pronto se abrió un agujero en el piso y emergió la estructura del hechicero, avisando que estaban siendo atacados. Se comentó que la zona de barrera justo sobre Shinushi había recibido un ataque de hechicería de árboles de pino. Los líderes entendieron de inmediato que los Hishaku estaban atacando, sorprendiendo a Ichiki, que no esperaba un ataque directo a la sede. Se repasó la situación, tanto Shinushi como el santo de la espada estaban en la sede Kamunabi, este último oculto en lo más profundo del edificio. El cuartel de Tokio albergaba a más de 500 personas, incluyendo civiles, y estaba rodeado por una barrera cúbica. En la superficie, ramas y raíces destruían las calles mientras el hechicero del sombrero de los Hishaku analizaba la barrera tratando de romperla. El líder barbudo ordenó de inmediato que dejaran entrar a los atacantes al primer piso, lo que sorprendió al hechicero
hechicero de vigilancia. El líder explicó que la prioridad era proteger a los civiles y una batalla en la superficie sería inaceptable. El hechicero obedeció y redujo parte de la barrera, detectando enseguida a 7 intrusos en el primer piso. Ishiki recordó que Chihiro había dicho que eran 10 los miembros de los Hishaku, así que dedujo que esos 7 eran los que quedaban, dado que 3 estaban en Kyoto. El líder barbudo ordenó que enviaran una fuerza de élite a interceptarlos, y Asami se levantó, ofreciéndose para unirse. Ishiki reflexionó sobre la situación. Habían supuesto que los Hishaku seguirían usando a Samura para cazar a los otros portadores de espadas, por eso habían asignado a Shiba y Hiyuki para protegerlos. Pensó que los Hishaku debían saber que eliminar la sede Kamunabi era imposible sin una espada encantada. Dudó de si sus planes habían cambiado por la demora de Samura, pero descartó la idea porque todo parecía depender de que el búho desapareciera. Preocupado por cuáles serían sus verdaderos objetivos, expresó su descontento con que la sede se hubiera convertido en un campo de batalla. Cuando terminó la reunión, Kudo se dirigió a la habitación de Hakuri, que acababa de despertar. Una alarma resonaba ordenando a todos los no combatientes bajar al tercer piso. Kudo le informó a Hakuri que había una emergencia y les preguntó si podían moverse y ayudarlos. Hakuri aseguró que sí y preguntó con energía cómo podía ayudar. Kudo le pidió calma antes de presentarse, pero Hakuri volvió a insistir con entusiasmo en que le dijera qué hacer. Kudo repitió que se tranquilizara. Ambos salieron del cuarto y mientras avanzaban, Kudo mencionó que estaban bajo ataque en la sede. Hakuri preguntó si eran los Hishaku, a lo que Kudo respondió que probablemente sí, agregando que Chihiro estaba ocupado enfrentándose a Samura. También dejó claro que si los Hishaku estaban allí, sus objetivos eran Shinushi y el Santo de la Espada. Si lograban atraparlos, el país entero se derrumbaría. Por eso explicó que Hakuri tenía un papel clave. Debía transportar a Shinushi a su almacén. Mientras Hakuri había estado inconsciente, Shinushi había sido sellado de nuevo, igual que antes del Rakusaishi. Kudo insistió en que si lograban aislarlo dentro del almacén, los Hishaku no tendrían manera de acceder a él. Luego reveló la verdad: el uso excesivo del hechizo del almacén había desgastado a Hakuri casi por completo, y su acceso estaba a punto de desaparecer. Para evitarlo, habían trasplantado una parte de su sistema nervioso, la que regulaba el Izou, con el fin de conservar la técnica. Eso sí, tanto el almacén como el Izou habían perdido parte de su fuerza, aunque todavía no sabían cuánto hasta ponerlo en prueba. Kudo le recordó que si abusaba de esos poderes, podía perderlos para siempre. Con cierto arrepentimiento, dijo que era injusto ponerlo en esa posición tan pronto después del Rekousaishi, pero Hakuri respondió que no le importaba, porque al menos ahora podía ser útil, y le dijo que lo guiara hacia Shinushi. Todavía cargaba con la culpa de no haber salvado a Uruha en Senkutsuji. Kudo lo instó a tomárselo con calma mientras seguían avanzando. Cuando Hakuri se alteró al pensar que los enemigos estaban cerca, Kudo aclaró que en realidad estaban muy profundo bajo tierra. En la entrada oeste del nivel 1, un ascensor se abrió y 3 figuras salieron caminando sobre un pasillo rodeado de estanques. En el centro iba un hombre con el símbolo de los Hishaku en la ropa, vestido con un estilo que recordaba a un samurái. A sus lados iban 2 hermanos. El menor comentó que era raro que no hubiera oposición ni emboscadas, sospechando que debía ser una trampa, pero el mayor no le importaba. Arriba de ellos, tras unas rejillas, el pelotón de la entrada oeste los vigilaba a través de monitores conectados a cámaras. El comandante recordó que llevaba 18 años a cargo de esa entrada, desde que se fundó Kamunabi. Antes había pertenecido al ejército antihechicería, que durante la guerra Seitei se había transformado en Kamunabi, como respuesta a la amenaza de la nación isleña. En ese ejército antiguo, los rangos eran militares tradicionales y él había alcanzado teniente segundo. Eso significaba que tenía experiencia real en combate, igual que todos los que ocupaban ese piso, preparados siempre para repeler ataques. Pensó en lo que había escuchado del hechicero de vigilancia. 3 atacantes se dirigían a su posición y se había declarado código ratón. Ese hechicero tenía la capacidad de medir el nivel de amenaza de cualquier persona dentro del cuartel, incluso los intrusos. Cuando declaró código ratón, quería decir que las fuerzas defensivas no podían hacer absolutamente nada para enfrentarse a esos enemigos. También había añadido que se enviaban refuerzos al área central del nivel 1. La misión de la entrada oeste era clara: no combatir a los intrusos, dejarlos pasar para evitar bajas innecesarias.
Desde su puesto, el comandante distinguió el emblema de los Hishaku en uno de los recién llegados y de inmediato reconoció a los otros dos con un escalofrío, los hermanos Shigyu, famosos por provenir de una familia común, pero responsables del asesinato de 11 hechiceros Kamunabi, incluidos oficiales. Abajo, el hermano mayor dijo que el pago no les importaba, el menor agregó que tampoco les interesaban Shinushi ni el santo de la espada, lo único que querían era desatar destrucción. Desde arriba, el comandante se preguntó si tal vez no todos los Hishaku eran luchadores y que los hermanos estaban allí como refuerzo. En todo caso, encajaban perfectamente en ese papel. Recordó que el pelotón de la entrada oeste estaba protegido por un campo que cubría las rejillas y mientras no emitieran ruido o energía hostil, seguirían ocultos. Aún así, no pudo evitar mirar un retrato sobre su escritorio, su sobrino. Ese muchacho había querido seguir sus pasos y proteger la nación, pero había sido una de las 11 víctimas de los Shigyu. Aunque el odio lo consumía, el comandante respiró hondo. Sabía que su deber era proteger a todos y no podía arriesgar vidas por venganza personal. Cuando por fin logró calmar su rostro, el hermano mayor afirmó que allí estaban. El comandante celó por dentro, temiendo que aquel hombre hubiera detectado su intención asesina contenida. El hermano menor quedó impresionado por la capacidad de su hermano, mientras este identificaba con precisión a 24 hechiceros escondidos. El menor preguntó si debía matarlos, pero el miembro de los Hishaku les dio libertad de actuar como quisieran. El comandante no podía creer lo exacto de la detección. Preparó un sello con la mano, convencido de que tendrían que luchar. Sin embargo, el hermano mayor decidió que no valía la pena y que seguirían avanzando. Temblando, el comandante bajó la mano. Sintió alivio y vergüenza al mismo tiempo, sabiendo que el asesino de su sobrino lo había perdonado solo porque no le interesaba. El Shigyu mayor comentó que hasta ahora la defensa de Kamunabi le parecía patética y que esperaba algo más emocionante adelante. En otra entrada hacia el área central del nivel 1, Asami llegó. Un miembro de Kamunabi le informó que 3 de los 7 intrusos habían pasado ya. Le ofreció guantes, pero Asami se negó. Quería enfrentarlos con las manos desnudas. Entró por las puertas de la zona de ejecución de intrusos, ubicado en el centro del nivel, donde los hermanos Shigyu y el hechicero Hishaku lo esperaban al otro lado. Allí fue presentado formalmente Soshiro Asami, apodado el Verdugo, que a los 18 años ya había alcanzado el rango de coronel en el ejército anti-hechicería. A su lado del campo, 5 individuos lo acompañaban. Junto a ellos se levantaron 4 enormes parlantes y varios taikos de gran tamaño. 4 de los aliados golpeaban tambores medianos en un ritmo coordinado, mientras el quinto tocaba un shamisen sentado. El hermano menor invocó su hechicería, creando picos en el aire y se burló diciendo que quizás la música era un intento barato de intimidarlos. El mayor, en cambio, reconoció a Asami como alguien digno de su tiempo, sabiendo que ese hombre sí tenía talento real. Detrás, el miembro de los Hishaku observaba en silencio, tocándose el mentón. De inmediato, el hermano mayor liberó su técnica Kousa o cadenas amarillas. Varias cadenas aparecieron en el aire y se enredaron velozmente alrededor de Asami. Al mismo tiempo, el menor lanzó los picos hacia él con toda su fuerza. Asami nos impresionó cuando los dos hermanos mostraron su velocidad. Saltó por encima de las púas que uno de ellos lanzaba, pero las cadenas que había invocado se tensaron de golpe y los jalaron hacia un combate cuerpo a cuerpo. El mayor avanzaba con la mano extendida, mientras el menor preparaba otra lluvia de púas listas para atravesar. Bajo su apariencia tranquila, lo que en realidad dominaba a Asami era una furia incontrolable. Desde que interrogó a Chihiro sobre aquel ataque, reconoció las sandalias del hechicero de los Hishaku. Eran iguales a las de uno de los que había irrumpido en la residencia Rokuhira y asesinado a Kunishige. En un instante rompió las cadenas que lo contenían y descargó su puño derecho directo en el rostro del hermano mayor. El golpe lo incrustó contra la pared, destruyó su cabeza y dejó un enorme cráter sobre la superficie. La música resonó en el aire mientras el hermano menor gritaba al ver cómo su hermano, al parecer, moría frente a él. Pero Asami ya estaba encima suyo, lo agarró de la cabeza y lo estrelló contra el suelo, dejando una grieta gigante en la piedra. Quedó claro que su estilo de pelea se basaba en combate cuerpo a cuerpo puro, anulando cualquier truco con fuerza bruta. El hechicero de los Hishaku avanzaba despacio, aún con la mano en el mentón, observando sin intervenir. Asami fijó la vista en el tatuaje de su mano y confirmó que también estuvo en el ataque contra Kunishige. Recordó que Shiba había detectado aquella irrupción y aunque llegó en apenas 10 segundos, los Hishaku ya habían desaparecido dejando su trabajo terminado. Para Asami, los 3 que mataron a Kunishige eran la élite absoluta. Los hermanos Shigyu ni siquiera se les acercaron
acercaban. Encara hacia el miembro de los Hishaku y le suelta por fin que se encuentren cara a cara. Dentro de la zona de eliminación de intrusos solo existe una regla: las amenazas mueren sin excepción. Mientras tanto, Hakuri y Kudo avanzan por el nivel 2 de la sede de los Kamunabi, caminando entre pasillos que cruzan una biblioteca enorme. Hakuri se sorprende por la cantidad de libros y Kudo le explica que son recursos de instrucción en hechicería. No se trata de técnicas innatas, sino de artes que pueden aprenderse con estudio, hechizos de teletransportación, de barrera y otros. Kudo le pregunta por la biblioteca del clan Sazanami y Hakuri comenta que tenía una, aunque la de los Kamunabi era el doble de grande. Kudo insiste en que el estudio es vital dentro de los Kamunabi. Los Masumi, por ejemplo, eran expertos en conjuros guardados allí, y alcanzar su nivel significaba dominar todo lo que había en ese piso. Solo la idea de tener que estudiar tanto hizo temblar a Hakuri. De repente se escuchan ruidos desde arriba y Hakuri pregunta. Kudo responde que seguramente era Asami peleando. Hakuri bromea nervioso con que suena como si fueran a atravesar el techo, pero Kudo lo tranquiliza explicando que hay una barrera que lo refuerza. Agrega que junto a los Masumi habían otros 7 hechiceros con diferentes especialidades asignados a la estación central. Ellos trabajaban en turnos para mantener estable el núcleo y los demás reforzaban constantemente la barrera, lo que la hacía casi impenetrable, aunque dejaban pasar el sonido. Los ruidos se intensificaron y Kudo concluyó que Ishiki también debió unirse a la pelea. Hakuri se sorprende porque Ishiki parecía un anciano frágil, pero Kudo le aclara que todos los líderes de los Kamunabi eran guerreros excepcionales. Asami destaca en combate directo, aunque admite que él mismo no está hecho para pelear. La mayoría de los líderes eran de edad avanzada, pero aún así eran letales. Confiaba en los que estaban enfrentando a los invasores, Hiri Shirakai y un recién despertado Ikuto Hagiwara y sus escuadrones de élite. Ambos entraron al ascensor y Kudo resumió la situación. Casi todas las fuerzas de élite estaban presentes en la sede, además de 300 luchadores que habían completado el currículo básico de los Kamunabi: entrenamiento intensivo en Genryoku, artes marciales y fundamentos de hechicería. Según Kudo, eso equivaldría a dominar un tercio de la biblioteca. Hakuri comentó que todo el sistema sonaba sólido y Kudo coincidió, especialmente porque el complejo estaba cubierto por una barrera fortificada. Para él, lo que Asami y los otros hacían se parecía más a salir de cacería que a defender una base. Aún así, Asami sentía que algo andaba mal. Los Hishaku no estaban usando el Dantenseki y sus operaciones normales eran calculadas. Se preguntaba por qué entrarían en la trampa mortal que era la sede de los Kamunabi, incluso si sus planes hubieran salido mal. Dentro del ascensor que desciende, Ishihira acompaña a Kudo y Hakuri. Comenta lo agitado que estaba todo y Kudo lo presenta a Hakuri como instructor. Ishihira se fija en lo joven que es y dice que ha empezado a entrenar estudiantes de su edad, cada vez más numerosos. Kudo señala que la educación es clave, sobre todo porque últimamente la organización sufría falta de personal, por eso los instructores eran esencialmente para construir una base sólida. El rostro de Ishihira se torna serio, cuenta que dedicó su vida al país y luchó en la guerra Seitei. Luego muestra a Hakuri un retrato de su hija de casi 4 años, Yuki. Dice que la quiere más que la nación misma, mientras saca un arma y de repente se cuello. De su cuerpo brotan ramas que llenan el ascensor. Las ramas se lanzan hacia Hakuri, pero Kudo reacciona de inmediato con su hechicería Shito o Sendero del Guerrero. Con 2 dedos apuntando al suelo y los otros 2 hacia Hakuri, abre un paso y lo manda caer por el hueco del ascensor. Mientras Hakuri cae, Kudo le dice que no se preocupe. En la estación central, el hechicero de vigilancia detecta 4 explosiones de energía espiritual no registradas dentro de la barrera. Una corresponde al ascensor, otra a un pasillo, otra a un vestíbulo y una última a la sala de reuniones de los líderes. Hakuri aterriza y ve caer la máscara ensangrentada de Kudo junto a él. Al mirar hacia arriba, un muro de ramas bloquea el hueco del ascensor y el terror le marca el rostro. Se preguntaba por qué había surgido la hechicería de pino del cuerpo de Ishihira. Sale a rastras hacia un piso disponible y ve a 2 espadachines Kamunabi que se acercaban de inmediato. Hakuri intenta avisarles del destino de Kudo, pero ellos ponen sus hojas en su cuello. Uno pregunta si deberían matarlo, pero el otro dice que no, que deben usarlo como cebo para atraer a los combatientes principales. Hakuri queda helado y uno de ellos murmura, sudando, que lo hacen por sus familias. Ahí Hakuri entiende con horror que los Hishaku estaban
estaban usando rehenes para obligar a los agentes Kamonabi a obedecer. En la superficie, el hechicero de Hishaku con sombrero se había movido a un restaurante abandonado después de atacar la barrera. Ahí estaba sentado con una taza caliente, un cuaderno y un bolígrafo. Mientras hablaba por teléfono, decía que Ishihira ya había cumplido su parte y que su hija podía ser liberada. Luego tachó el nombre de Ishihira en la libreta. En la lista se alcanzaban a ver 11 hombres: Amuro, Yamamoto, Sakaguchi, Ono, Takeda, Kagayama, Matsubara, Ishihira, Honda, Yoro, Masuba y Tadashi. Los nombres de Amuro, Yamamoto e Ishihira ya estaban tachados. Después, el hechicero comentó para sí mismo que había llegado la hora de que sus soldados actuaran. Abajo, uno de los espadachines ordenó que le cortaran las extremidades a Hakuri, pero Hakuri reaccionó rápido, transportando las dos espadas directo a su almacén. Con una leve sonrisa, les informó que había confiscado sus armas y les pidió rendirse. Ellos no aceptaron y en lugar de eso, comenzaron a golpearlo con todo, tratando de dejarlo inconsciente. Mientras recibía los golpes, Hakuri pensaba que la agresión no se había detenido y entendió que debía haber más de 3 agentes Kamonabi comprometidos, incluso quizás algunos de la élite. Notó que el ataque en la superficie solo era una distracción para atraer a los luchadores más fuertes, mientras sembraban caos interno. La conclusión era clara: la única forma de detenerlo era transportando a Shinushi. Entonces se dio cuenta de algo extraño: su cuerpo no estaba tan lastimado como debería. Los traidores también notaron lo mismo, y es que aunque ellos habían pasado 5 años en el curso de fortificación física de los Kamonabi, Hakuri llevaba una década endurecido a la fuerza por los abusos y el amor de Soya. Pidió disculpas y desató a Isou, lanzándolos contra la pared y dejándolos inconscientes entre las grietas del muro. Se preguntó si los pinos brotarían de ellos estando inconscientes, pero entendió que ya no podía distinguir quién era enemigo o aliado. Aún así aceptó que podía pelear y decidió alcanzar a Shinushi, afirmando que él también era uno de los luchadores principales. Isaru cruzaba el puente hacia la estación central con el ceño fruncido, preguntándose qué demonios estaba pasando. Había escuchado que el cuerpo de la gente había explotado en ramas, algo que lo tenía inquieto. El hechicero de vigilancia lo recibió y con tono metódico explicó que seguían investigando. Isaru preguntó por Shinushi y el hechicero confirmó que por el momento estaba asegurada. Al escucharlo, Isaru pensó que Hishaku los estaba atacando desde adentro. En silencio esperaba que ya hubieran descubierto a todos los traidores. Luego reafirmó que habían 4 cosas que los Kamonabi debían proteger, incluso por encima de sus propias vidas: el núcleo de la barrera, Shinushi y el santo de la espada eran 3 de ellas. En un pasillo más abajo, Hakari corría sin saber en quién confiar, pero recordándose que él era un combatiente principal, en su intento por llegar hasta Shinushi llegó a un vestíbulo donde Kashima lo divisó. Él se presentó como el líder de escuadrón bajo órdenes directas de Kudo y preguntó dónde estaba, sabiendo que él había ido a buscarlo. Hakuri tembló un poco, sin tener claro de qué lado estaba Kashima. Justo cuando la voz del hechicero de vigilancia resonó por los altavoces, informó que 4 minutos atrás 4 cuerpos habían explotado, de los que brotaron pinos que atacaban a cualquiera cerca. Con otra mirada, Kashima dedujo que tal vez por eso Kudo no estaba con Hakuri. Este último, cabizbajo, admitió que Kudo lo había protegido. El hechicero continuó explicando que al revisar los cuerpos descubrió semillas implantadas por alguien de Hishaku, activadas al morir sus portadores. Preguntó por qué los agentes Kamonabi habían permitido eso, y él mismo sugirió que probablemente fueron chantajeados para convertirse en bombas humanas. Luego reveló que había detectado unas 50 personas listas para detonar. Kashima, nervioso, señaló que en la sede habían 500 trabajadores. Hakuri entendió que 1 de cada 10 era traidor, mientras los agentes alrededor comenzaban a mirarse con desconfianza. El hechicero de vigilancia ordenó no moverse y mantener distancia hasta identificar a los infectados, excluyendo a Hakuri. Kashima asimiló la situación y ordenó dispersarse, advirtiendo que si alguien actuaba sospechoso se encargaría personalmente. Después miró a Hakuri y le indicó la ubicación de Shinushi, ordenándole avanzar rápido. Hakuri se dispuso a hacerlo, pero de pronto Kudo apareció por una puerta trasera, ensangrentado y sin máscara. Dijo que era peligroso y que él lo escoltaría. Hakuri, sorprendido, no podía creer que estuviera vivo, estaba feliz. Kudo explicó que había tenido suerte, pero cuando se acercó, Kashima lo detuvo. Confundido, Kudo insistió en que Hakuri no podía ir solo, dada su importancia. Kashima aceptó que tenía razón, pero justamente por eso no podía haber excepciones. Todos debían mantenerse lejos
lejos de Hakuri. Este recordó que Kudo había arriesgado su vida para salvarlo, pero Kashima fue firme, no habría excepciones, debía continuar solo. Cuando Kudo trató de calmar la tensión, Kashima se preparó para enfrentarlo. Los dos quedaron frente a frente mientras los demás agentes, ya dispersos, observaban en silencio. Entonces, de uno de los pasillos apareció una élite de los Kamonabi, una joven alta de cabello largo, con dos cuchillos sujetos a cadenas incrustadas en sus antebrazos vendados. Kashima la vio y gritó que se agacharan. Justo antes de que ella corriera a toda velocidad, decapitara a dos agentes y se lanzara hacia Hakuri. Kashima se interpuso, siendo atravesado por uno de los cuchillos. De inmediato, del cuerpo de un agente brotaron ramas que se alzaron violentas, y Hakuri usó a Izou para abrirse paso, aunque el impacto lo lanzó contra una pared. Al levantarse quedó helado al ver que Kudo sujetaba a Kashima con una espada en la garganta, mientras la hechicera de los cuchillos giraba para encarar a Hakuri. El disfraz en el rostro de Kudo comenzó a desvanecerse. El hechicero de transformación dijo que se le acababa el tiempo y confesó que su hechicería le permitía adoptar la forma de Kudo, pero que el verdadero había muerto inútilmente tratando de proteger a Hakuri. Le comentó a la hechicera de los cuchillos que ya habían cumplido su cuota. Eliminaron al cuadrón de Kudo y neutralizaron la fuerza principal del sector subterráneo occidental. Ahora podían rematar a Hakuri. Antes de que lo ejecutaran, Kashima gritó a Hakuri que corriera y que no se confiara de nadie. En la estación central, un hechicero auxiliar informó que las bajas seguían aumentando. El hechicero de vigilancia murmuró que algo no cuadraba. No solo estaban activos los cuerpos convertidos en pinos. Izaru intervino, convencido de que en realidad habían dos tipos distintos de traidores. Uno de los caídos tenía semillas plantadas en su cuerpo, casi seguro bajo la presión porque sus familias estaban siendo usadas como rehenes, pero para obtener información de esas familias había que estar trabajando en la sede, lo que significaba que existía un segundo grupo de traidores que filtraban datos a los Hishaku. Entre los hechiceros que asistían, uno murmuró que todo era inútil para los Kamonabi, porque ellos no sabían nada de los Hishaku y el enemigo lo sabía todo. Izaru no aguantó esa actitud y lo cayó de inmediato, ordenando que cualquier trabajador o escuadrón que no siguiera instrucciones fuera identificado sin demora. El hechicero de vigilancia agregó que el pino estaba bloqueando los circuitos y que necesitarían más tiempo. Después de lanzar un comentario sarcástico diciendo que ese asistente que se quejaba debería ser despedido, aseguró que pronto conocería la identidad de los enemigos y cuando soportara la emboscada tendría la oportunidad perfecta para eliminarlos. Mientras tanto, el hechicero de transformación y la hechicera de las cuchillas corrían directo hacia un Hakuri destrozado emocionalmente, que huía por el pasillo. Él pensaba en cómo todos habían muerto para protegerlo, en que ya no podía depender de nadie, que estaba completamente solo. Su mano temblaba al prepararse para pelear, consciente de que su hechicería era limitada, no podía excederse, pero sorprendido vio a Uruha corriendo desde el otro extremo del pasillo. Por un instante se llenó de esperanza, pero la aplastó de inmediato. Ya había visto a enemigos tomar la forma de aliados. Entonces Uruha gritó Mukade y Hakuri recordó la vez en el tren cuando Shihiro había usado esa misma palabra, justo antes de que él arrastrara a Uruha para salvarlo de un ataque. Acto seguido, Uruha preparó la técnica Yai estilo puritano y lanzó un corte por encima del agachado Hakuri, deslizándose velozmente sobre él para rebanar a los dos hechiceros enemigos. Uruha se disculpó por haber tardado tanto y Hakuri, con lágrimas en los ojos, le preguntó cómo seguía vivo. Uruha respondió que lo explicaría después y que lo siguiera por ahora. Hakuri aceptó sin dudar. Al mismo tiempo, Shihiro pensaba que durante mucho tiempo había querido creer en algo, pero nunca estuvo seguro. Ro aterrizó en los andamios que habían quedado expuestos por el uso de Hagure de Kuguri contra la pared del edificio y alcanzó a ver cómo Samura levantaba el pie y se agachaba para tomar a Kumeyuri, pero Ro fue más rápido y la agarró antes que él. Ro preguntó por Hiruhiko y Samura contestó que había retrocedido, que no había muerto, por lo que su contrato seguía activo. Calculaba que la vaina de Kumeyuri había caído 2 pisos más abajo. En su mente, Shihiro reconocía que Samura había crecido en esos 18 años, se dio cuenta de que su uso anterior de Suzaku había sido intencional y se preguntaba por qué Samura se había obsesionado con esa habilidad de matar a alguien y luego devolverle la vida.
Recordó cuando le preguntó a Samura si estaba bien con dejar morir a los portadores de la espada, y la respuesta de Samura que era necesario para detener Kodoku. Entonces Chihiro entendió que el único objetivo de Samura era acabar con Kodoku, no guardaba odio contra los demás portadores. Con esa lógica dedujo que Uruha debía seguir vivo. En otra parte de los pensamientos de Uruha dejaban claro que Kodoku era el verdadero reino de Shinushi. La única forma de detener el desastre era matar al santo de la espada, pero hacerlo también significaba matar a todos los portadores restantes. Los Kamonabi habían elegido no eliminarlos y en su lugar sellar a Shinushi para reducir el riesgo. Aún así, Uruha sabía que Samura viviría siempre con la culpa de que Kodoku algún día podría resurgir. Recordó el 9 de noviembre en aquella conversación con Samura. Uruha había confesado que no quería que los sacrificios para mantenerlo con vida fueran en vano. Samura lo tranquilizó diciendo que no se preocupara, que solo la versión héroe de Uruha moriría. Cuando Samura lo cortó y se preparó para rematarlo con Tobimune, Uruha reconoció las llamas de Suzaku en la hoja y entendió que Samura planeaba cargar con el peso él solo. Tiempo después, Uruha, supuestamente muerto, despertó en una cama de hospital, dejando boquiabiertos a los dos patólogos forenses presentes. Al instante comprendió que su contrato con Kumeyuri se había roto y comentó que ese debía ser el plan de Samura. Uno de los médicos dijo que era un milagro y el otro agregó que su resurrección había sido como un fénix. Uruha estuvo de acuerdo en silencio, razonando que Samura había implantado en él las llamas de Suzaku para que se activaran tras su muerte y lo revivieran. Dijo que esa habilidad de resurrección no existía en Samura hace 18 años, pero de alguna forma la había desarrollado para liberar a los portadores de sus contratos. Sin embargo, ese método no funcionaría en él mismo, porque el Suzaku implantado moriría con Samura. Uruha pensó con tristeza que Samura deseaba morir solo, llevándose todo el sufrimiento. Quería acabar con todo por su cuenta. Recordó sus años de entrenamiento junto a él, convencido de que había sido el único en perseguir esa fuerza de manera tan obsesiva. Su determinación era detenerlo, pero de inmediato notó que no podía mover el cuerpo. Uno de los médicos le explicó que con su contrato roto, los nervios mágicos de su cuerpo necesitaban días para regenerarse después de estar tanto tiempo atados. Desesperado, Uruha preguntó quién detendría a Samura. El médico le contó que Chihiro se había unido a la fuerza preparada para enfrentarlo. Uruha tomó nota y les pidió que no informaran de su supervivencia al liderazgo de los Kamonabi para que quedara como un as bajo la manga. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. En el presente, tras cortar al hechicero de transformación y a la de las cuchillas, el primero escupió sangre y gritó que Uraha debía estar muerto. Este aceptó que había perdido, pero aclaró que al menos defendería la sede de los Kamonabi mientras Chihiro y Samura estaban afuera. Tenía plena fe en que Chihiro se enfrentaría a Samura. En el Hotel Masacre de Kioto, Samura declaró que la supervivencia de Uruha no significaba nada. Chihiro le recordó que él quería morir solo y Samura respondió que más que nada lo que lo atormentaba era el riesgo de que la Kodoku volviera. Sabiendo que Chihiro compartía ese temor, le dijo que no lo desafiara y lo dejara matar al santo de la espada. Chihiro admitió que sentía lo mismo, pero se lanzó con fuerza con la ayuda de Nishiki, trabando espadas con Samura y gritando que incluso en la desesperación él había querido salvar a la gente y que peleaba también para salvar la vida de Samura. Samura contestó que Kodoku no se detendría de esa manera y con un estallido de fuerza lo empujó hacia un cuarto cercano. Chihiro gritó que podían encontrar otra forma de luchar juntos, pero Samura negó esa posibilidad de plano, cerrando la puerta de golpe. Sudando y en silencio, Chihiro miró esa puerta cerrada. Del otro lado, Samura ya estaba en posición del estilo puritano, con las llamas de Suzaku brillando entre Suba y la vaina. Chihiro pensó que al igual que la última vez no había hecho nada contra Samura y que ninguna palabra que dijera en ese instante cambiaría su decisión. Decidió cargar su próximo ataque con todo lo que tenía, el aura de Nishiki envolviéndolo mientras adoptaba la postura. Chihiro notó que la puerta cerrada era para evitar que pudiera leer el estilo de Samura y entendió que en cuanto hiciera el mínimo sonido, Samura se lanzaría. Eligió mantenerse firme, tragó saliva y de pronto la puerta fue cortada en dos y una ráfaga de fuerza barrió la habitación, destrozándolo todo. Aún así, Chihiro no se movió. La pared trasera estalló cuando esa fuerza explotó hacia un costado y tanto Chihiro como Samura salieron disparados al cielo nevado. Sus espadas, Enten y Tobimune,
Tobimune chocando con la misma determinación de sus portadores. Chihiro gritó que ahí mismo le mostraría a Samura lo decidido que estaba. Recordaba el 10 de noviembre cuando Shiba le devolvió Enten y le habló sobre Kodoku. Chihiro pensaba en cómo era el poder de Shinushi y Shiba le confesó que Kunishige nunca había querido ocultarlo para siempre, solo que en aquel entonces él era muy joven para entender. El recuerdo de su padre volvía a aprender juntos paso a paso. Con el sudor escurriéndole por la frente, comprendió lo brutal que era pensar en 200.000 vidas robadas, mientras resonaba en su cabeza la frase de Kunishige de que debían cargar con las muertes causadas por sus creaciones. Shiba le explicó que por eso Kunishige había sellado las espadas encantadas, aunque sin ellas el país habría sido masacrado. El herrero cargaba con la culpa de haberlas forjado. Con un gesto confundido, Chihiro se preguntó por qué entonces su padre había decidido entregarle Enten, apretando la empuñadura con fuerza. En el presente, el choque entre Enten y Tobimune lo empujaba hacia abajo. Samura tenía la ventaja de fuerza y lo aplastó contra los techos. La mano izquierda de Chihiro temblaba al reconocer la magnitud del poder de Samura. Si hubiera intentado contraatacar en vez de bloquear, habría perdido el brazo. Aterrizando en los tejados, recordó un dicho de la guerra Seitei: cuando los pájaros negros se juntan, la muerte está cerca, y al ver las plumas de Tobimune girar alrededor de Samura, entendió perfectamente de dónde venía esa leyenda. Samura le preguntó qué quería demostrar. Chihiro respondió que podían detener Kodoku sin sacrificar más vidas, destruyendo a Shinushi. Los contratos con la Shinushi serían anulados y nadie tendría que sacrificarse. Samura lo escuchó con calma, pero le replicó que esa habría sido una gran opción si no hubiera fracasado antes en siquiera rayar la espada. Comentó que había oído que Chihiro había destruido Kuregumo, pero añadió que en la esgrima el nivel del portador y su Genryoku amplificaban la fuerza del arma. El que blandía Kuregumo debía ser un debilucho para permitir que se rompiera. Recordó que Shinushi la tenía el santo de la espada como portador y que la hoja de Kunishige Rokuhira era indestructible. Para Samura lo mejor y único posible era que él y el santo de la espada murieran juntos. Chihiro supo que la charla había terminado. Nishiki brilló a su alrededor y notó que con el tiempo su espada se había vuelto una extensión más natural de su cuerpo, fluyendo mejor que nunca. Samura usó Karasu para moverse entre las plumas, apareciendo detrás de él. Chihiro reaccionó con velocidad y lanzó un corte, pero solo atravesó una pluma. Samura volvió a moverse, reapareciendo tras su espalda. Chihiro logró esquivar el tajo y preparó un Kuro, pero Samura volvió a desaparecer antes de ser alcanzado. Otra vez surgió detrás de él y Chihiro apenas alcanzó a bloquear. Samura empezó a cambiar de lugar entre varias plumas sin quedarse fijo, atacando sin cesar. Chihiro admitió que incluso con Nishiki apenas podía esquivar, pero descubrió un patrón. Justo antes de moverse, un destello de energía brotaba de la pluma a la que saltaría. Prediciendo su siguiente cambio, cortó hacia ella, pero en ese instante solo Tobimune apareció en la posición, mientras Samura surgía otra vez a su espalda. Con calma le dijo que había hecho un buen trabajo leyendo sus movimientos, pero que él también lo había hecho. La pluma en su mano cambió de lugar con Tobimune y Samura lanzó un tajo que Chihiro apenas logró bloquear. Samura temblaba, pero empujó a Chihiro con tal fuerza que Enten salió disparada hacia el cielo. Acto seguido le dio una patada brutal que lo lanzó contra una piscina cercana. La espada cayó de punta en un techo, mientras Samura miraba su mano temblorosa, preguntándose qué acababa de pasar. Se recordó que Kunishige, al forjar las espadas encantadas, nunca definió poderes exactos, solo propósitos: matar, apoyar. Las 6 originales habían sido pensadas como armas de guerra. Mientras caía, Chihiro recordaba un momento en la forja junto a su padre y volvía al hospital aquel cuando Shiba le dijo que Enten era distinta. Fue la única vez que Kunishige trabajó con alguien más para forjar una espada. Chihiro lo minimizó diciendo que solo siguió instrucciones, pero Shiba le reveló un detalle que lo sacudió. Tras la guerra, Kunishige intentó destruir las espadas encantadas, sin embargo estaban hechas de Dantenseki, ese material imposible de comprender del todo, que resistió cada intento, incluso contra Shinushi. Por casi 15 años, Kunishige vivió atrapado en la oscuridad de la culpa por el genocidio que ayudó a causar, pero siempre tuvo a Chihiro como su luz, alguien que le enseñó que aún había un camino hacia adelante. Ese camino era Enten. Shiba recalcó que Chihiro había usado Enten para destruir Kuregumo. Sí, Sojo no era un espadachín tan hábil, pero era fuerte y su derrota no fue solo por su falla, sino también por el mérito de Chihiro. Además, había logrado redirigir a Kuregumo hacia su propósito verdadero tras haber sido desviado, usándolo correctamente durante el Rakusaishi. Ahora, en el presente, Samura lo observaba levantarse del agua, mientras un pequeño pez negro nadaba a su lado. Las palabras de Shiba resonaban
otra vez. Tal vez el verdadero propósito de Enten era conectar el pasado con el futuro. En su pelea contra Sojo ya había logrado despertar parte de su poder, pero frente a figuras como Samura y el Santo de la Espada, sentía aún una distancia enorme. Recordó las enseñanzas de su padre, principios y responsabilidad. En el hospital, cuando pensaba en el verdadero reino de Enten y en su poder de destruir incluso las espadas encantadas, Chiba había estado de acuerdo con él. Chihiro en el pasado había jurado cargar con la responsabilidad de un herrero, y justo en ese instante las llamas rojas de Aka se encendieron en su mano. A su lado, un pez dorado negro cambió de lugar con Enten, igual que el cuervo de Tobimune. Al ver su espada frente a él, Chihiro declaró con firmeza que usaría Enten para destruir Shinoshi. Samura escuchó esas palabras y pensó para sí mismo que Enten era la única espada encantada forjada después de la guerra. Y sí, un arma capaz de destruir a otras espadas encantadas era justo el tipo de cosa que Kunishige podía haber imaginado. Aún así, seguía convencido de que esa idea era demasiado lejana, sobre todo porque Chihiro ni siquiera había logrado dañar a Tobimune. Chihiro contestó que eso apenas era el inicio. Samura recordó cuando años atrás el muchacho le había dicho que sería un herrero, no un espadachín, y gritó que aunque Chihiro pudiera romper espadas encantadas, esa carga no le correspondía. Chihiro devolvió el grito con algo que le pesaba en la sangre. Era hijo de Kunishige Rokuhira. En ese instante, los hilos de Nishike se soltaron alrededor de él. Samura notó que Chihiro se movía más rápido que antes. Lanzó un tajo con gran velocidad hacia su silueta, buscando separarlo de Enten, pero un segundo antes de que Tobimune lo alcanzara, Chihiro desapareció y reapareció justo a su espalda, con Enten cortando hacia arriba. Samura reaccionó bloqueando desde atrás. En ese momento entendió que aquel intercambio con el pez dorado estaba conectado al poder de su propio cuervo. Ambos chocaron sus espadas sobre los tejados y luego cambiaron de posición al mismo tiempo, apareciendo cerca de la fuente en el patio central. Allí cruzaron de nuevo sus hojas, y Samura comprendió en silencio que Chihiro también estaba usando un poder semejante a Karasu. La verdad era que cuando Chihiro había cortado una de las plumas de Samura antes, había cargado el tajo con Aka para absorberla mientras Nichiki seguía activo. Ahora sentía su sincronía con Enten más fuerte que nunca, pero también tenía claro que ni siquiera podía dañar a Tobimune. Lo de romper a Shinushi seguía siendo un sueño. Con un grito aseguró que demostraría lo contrario. Pensando en el poder de Enten, proclamó que mostraría a Samura que existía otra forma de vivir, una en la que no tuviera que sacrificarse. Cortó hacia abajo otra vez y Samura, aunque apenas se notó, mostró un gesto de dolor. Chihiro empezó a creer que realmente podía lograrlo, pero Samura entre dientes dijo que todo aquello era un mal chiste. Los dos se volvieron otra vez, colocándose a unos pasos, cada uno con la postura del estilo Yai, puritano, preparada. Chihiro, agotado, se preguntó si Samura volvería a teletransportarse. Samura sostuvo que ya era hora de que se rindiera. Entonces corrieron uno hacia el otro, Enten y Tobimune chocando con fuerza. El impacto fue brutal. Samura terminó forzando a Chihiro hacia atrás y lo mandó rodando por las escaleras. Enten cayó a su lado mientras Tobimune permanecía intacta. Chihiro sabía que Samura golpeaba con una fuerza tremenda, pero no le quedaba otra que continuar. Extendió la mano hacia su espada y descubrió que la izquierda estaba destrozada, sangrando a borbotones. Samura pensó que ya no podría blandir Enten, enfundó a Tobimune y caminó hacia él, declarando que todo había terminado, pero Chihiro giró la vista hacia un costado. Unos días atrás, el 13 de noviembre, cuando él y los Masumi iban rumbo a Kyoto, Chihiro les explicó que Samura no tenía puntos ciegos cuando manejaba a Tobimune. Ro preguntó por las plumas y su capacidad de detección. Chihiro respondió que eran parecidas a los peces de Enten, podían captar la forma de cualquier cosa que tocaran, pero también la temperatura, el sonido y el flujo del aire. Era lo que permitía a Samura leer el espacio con total detalle. Ro dedujo que si lograban evitar la detección de esas plumas, Samura quedaría ciego. Moku añadió que sus técnicas de sigilo les permitían borrar casi todas sus huellas. Izumi completó diciendo que incluso si Samura notaba pequeñas alteraciones en el aire, para él los Masumi eran prácticamente fantasmas. En el presente, los tres Masumi aparecieron de golpe para atacar a Samura. Ro notó que podían desaparecer siempre que Samura no se enfocara en ellos, lo que les daba una oportunidad de pelear a su manera, golpear y huir. En una batalla de espadas encantadas, solo ellos podían interferir. Al costado, Yori e Ikura encontraron también el patio, Yori todavía con la espada en la mano. Hacia ellos fue la mirada de Chihiro antes de activar Aka.
era Suzaku. Samura lo escuchó y comprendió que Chihiro estaba copiando sus poderes intentando curarse la mano, pero Suzaku no era sencillo de controlar. Sanar una herida que llegaba hasta el hueso tomaría al menos 10 o 20 segundos. Era claro que los Masumi estaban comprando tiempo. Al ver a Samura apretar la mandíbula, Ro preguntó qué lo inquietaba. Por dentro sabía que si Samura llegaba a sanar sus ojos, los Masumi no tendrían nada que hacer, y dijo en voz alta que lo que Samura temía en verdad era abrir los ojos a un futuro en el que él siguiera con vida. Samura lo mandó a callar recuerdos del sufrimiento de una Iori pequeña atravesándole la mente. Contestó que él ya sabía cómo era ese futuro. Entonces las llamas de Suzaku envolvieron a Tobimune aún en su funda y explotaron con una onda devastadora que lanzó a los Masumi por los aires, cubiertos de quemaduras. Habían resistido solo 3 segundos. Samura se disculpó, pero Ro gritó que se estaba negando a ver lo más importante. En ese momento, detrás de Samura apareció Chihiro, con Nenten lista en su funda y las llamas de Suzaku encendidas en su superficie. 3 segundos habían bastado para levantar su espada otra vez. Samura giró sorprendido al ver que Chihiro no había sanado nada y en cambio estaba apostándolo todo al ataque. Iori atónita lo miraba mientras Chihiro gritaba que no le importaba las cicatrices que pudiera cargar. Con todo lo que tenía descargó un tajo que chocó contra Tobimune con tanta fuerza que una grieta se abrió en su superficie. Samura al instante volvió a ver aquella visión de sí mismo frente a la puerta del cuarto de Iori, escuchando su llanto dudando en abrir. En el presente, Chihiro se dio cuenta de la grieta y supo que había conseguido la prueba que necesitaba. Su plan funcionaría. Estaba convencido de que destruiría a Shinushi con ese poder. A un lado, Iori gritó a su padre, pero Samura invocó Suzaku y restauró a Tobimune al instante, antes de usar Karasu para liberar una masa enorme de plumas que cubrieron todo alrededor. La oscuridad cayó sobre ellos y Ro gritó que no veía nada, mientras Chihiro entendía que esa técnica era la misma que Samura había usado antes para desorientar a Hiruhiko. En su mente, Chihiro notaba algo extraño. Samura había sanado a Tobimune, pero seguía negándose a curar sus propios ojos. No quería abrirse a un camino donde pudiera vivir de verdad. En ese instante, Chihiro activó Kuro, y los peces dorados se expandieron alrededor como si fueran plumas flotando en el aire. El ambiente se llenó de Genryoku. Los dos dejaron de apoyarse en sus sentidos normales y empezaron a percibirlo todo solo a través de esa energía. El entorno, al enemigo, cada mínimo detalle. Ambos tenían los ojos cerrados en concentración, las espadas listas, con el área saturada de energía y Chihiro usando el cuervo mediante Aka. Cualquiera de los dos podía teletransportarse libremente en ese espacio. Chihiro habló con firmeza, lo probaría tantas veces como fuera necesario. Samura no lograría detenerlo, incluso con su mano izquierda ensangrentada y temblorosa aferrándose a Enten. Samura recordaba las palabras que Chihiro había gritado, que no le importaban las cicatrices que gargara. Murmuró que eso nunca estaría bien. De inmediato ambos se movieron, chocando sus espadas en pleno aire. Samura gritó que Chihiro ya estaba marcado de por vida y que aunque fuera capaz de destruir las espadas, aunque tuviera toda esa determinación, mientras siguiera empuñando un arma siempre estaría condenado a sufrir. Lo comparó consigo mismo, declarando que tanto él como las espadas encantadas eran reliquias de otro tiempo. Exigió que dejara atrás ese peso, que ni Chihiro ni Iori merecían seguir encarnados al pasado. Acto seguido, Samura lo alcanzó con un corte directo en el pecho y Chihiro cayó en el suelo. Las plumas y los peces dorados se disiparon. A lo lejos, Iori alcanzó a ver a Samura descendiendo fuera del patio interior. De inmediato le entregó su espada a Ikura y salió corriendo hacia afuera. Samura aterrizó e inclinó el cuerpo para recoger a Enten. Dijo en voz baja que solo él debía desaparecer con el pasado. Recordó que Chihiro siempre quiso ser herrero, no espadachín, y lo instó a vivir su propia vida, pero al agacharse, un pez dorado brilló unos metros detrás de él. Samura giró bruscamente y ahí estaba Chihiro destrozado, cubierto en sangre, pero aún de pie con Enten en mano. Con voz firme, Chihiro aseguró que ya estaba viviendo su vida. Lo único que hacía era dar lo mejor que podía, porque tenía un pasado por el que prefería morir antes que olvidarlo. En otro punto, Iori corría con todas sus fuerzas por los pasillos
exteriores. Su mente se llenaba de recuerdos, el dolor que había soportado solo por estar junto a su padre, su deseo de ser como Samura para proteger a todos, su entrenamiento constante, el momento en que fue apartada de él y esas palabras que Samura le dejó antes de que sus recuerdos fueran borrados, que no desecharía nada, que atravesara el dolor sin importar cuánto tardara con tal de seguir adelante, que avanzaran hacia el futuro juntos. Iori entró de golpe donde los dos hombres estaban frente a frente, dispuesta a interponerse entre ellos. Chihiro, decidido, acomodó a Enten en la postura yaoi puritana. Samura se notaba alterado, su mano temblaba mientras buscaba a Tomimune. La tensión subió todavía más cuando Iori irrumpió hasta que una voz resonó en la mente de Samura. Inori, desde el pasado, le reprochaba, le preguntaba hasta cuándo seguiría aferrado a lo viejo en lugar de mirar hacia adelante. Samura respondió que lo sabía, que había intentado cambiar, pero que si seguía vivo Iori solo sufriría más. La visión de Inori lo cortó en seco, le recordó que ella confiaba en él para cuidar de su hija y que mirara un futuro adecuado. En la visión, Samura por fin se atrevió a abrir aquella puerta. La deslizó lentamente y encontró a Iori llorando en su cama. Se acercó y la abrazó agradeciéndole por haberlo protegido. De regreso, esa escena ardía en su mente. Llamas se alzaron en el aire y Iori volteó sorprendida hacia su padre justo en el momento en que las llamas de Susaku recorrieron por primera vez los ojos de Samura. Por fin él pudo ver a su hija y con voz vacilante comentó que había crecido bastante. La vista de Chihiro se nublaba, apenas lograba mantenerse de pie, Enten en su mano. Pensaba que usando a Nishiki al máximo y la potencia del fuego de Susaku había demostrado que era capaz de dañar las espadas, pero sabía que eso era apenas una fracción de lo que necesitarían para enfrentarse al santo de la espada y a Shinushi. La sangre le brotaba de la nariz y admitió que aún no era suficiente. Iori lo miró horrorizada cuando empezó a desvanecerse. En un instante, Samura apareció para atraparlo. De Tobimune emergió un fuego que envolvió el patio. Las quemaduras que tenían los Masumi empezaron a sanar, incluso las gafas de Ro quedaron intactas. Ro intentó hablar, pero un zumbido fuerte salió de su bolsillo. El fuego de Susaku también curó las heridas de Chihiro, incluso las de sus manos. Sin embargo, las cicatrices de su rostro quedaron intactas. Cuando su vista se aclaró, notó los ojos de Samura mirándolo con preocupación. No pudo creerlo. Samura le dijo que lo había desgastado bastante y que era evidente que prefería morir antes que soltar a Enten. Chihiro respondió que no podía dejarlo ir, no con los recuerdos de su padre grabados en esa espada. Fue entonces que Samura entendió. Chihiro había forjado a Enten junto a Kunishige y que con ella buscaba construir un futuro. Samura habló del concepto de una espada creada para destruir a los demás. Chihiro lo interrumpió diciendo que todavía le faltaba mucho, pero que llegaría sin importar qué. Samura aceptó admitiendo que lo comprendía, que aquello apenas era el inicio. Reconoció además que la habilidad de Chihiro con la espada había crecido bastante. En su interior decidió seguir el ejemplo de Kunishige y mirar hacia la luz. Le aseguró a Chihiro que con Enten sí lo lograría. Chihiro, con un hilo de voz, confesó que gran parte de su avance era gracias a Iori. Samura volteó y la encontró allí, seria, sin dar muestras de orgullo ni alivio. Una gota de sudor recorrió el rostro de Samura. Nervioso, le preguntó si había continuado entrenando desde que era pequeña. Iori, incrédula, respondió con frialdad. Samura se sintió aún más inseguro, al darse cuenta de que tendría que mantener una conversación real con su hija por primera vez en años. La tensión explotó cuando Iori le gritó de golpe. Dijo que claro que había crecido, porque él la había abandonado por años. Claro que siguió practicando por su cuenta. Chihiro se quedó mirando incómodo mientras Samura comenzaba a disculparse, pero Iori le metió un puñetazo directo en el torso, gritando que no se lo perdonaba. Todo ese tiempo había vivido con los recuerdos borrados. El último gesto de su madre, los momentos en que los tres estaban juntos, incluso el recuerdo de haberlos olvidado. Las lágrimas le corren por la cara mientras rompe a llorar, y Samura, con un gesto preocupado, la observa antes de abrazarla otra vez. Chihiro los mira, padre e hija, en un reencuentro tan frágil como intenso, y sonríe con cierta nostalgia al ver cómo esa familia rota por fin volvía a juntarse. Luego los Masumi aparecen con Moku cargando a Ikura. Este último comenta que era obvio que estaba estorbando. Sumi dice que sin él la batalla habría terminado de forma muy distinta, y Moku suelta que él fue el verdadero MVP. Samura reconoce que también les debe una disculpa a ellos. Ro asiente, pero decide dejar esa charla pendiente después de ver cómo Iori
Midori le soltó el golpe a su padre. Le pregunta a Samura si está listo para apostar por el futuro y este acepta, aunque deja claro que antes hay asuntos que se tienen que resolver. En su cabeza, Samura asume que incluso si Chihiro logra enfrentar los contratos, todavía quedaban los Hishaku, las demás espadas encantadas y los traidores de Kamunabi, factores que no podían pasarse por alto. Lo que había pactado con Yura ya no tenía sentido. Ro entiende la indirecta y responde que Samura hablaba de los Hishaku, entonces despliega un pergamino que trae un mensaje. Los Hishaku estaban atacando la sede de Kamunabi. Tanto Chihiro como Samura se sorprenden y quedan confundidos. Samura se pregunta si la intención de los Hishaku era asesinar al santo de la espada sin necesidad de una espada encantada, saltándose a Samura desde el inicio, y concluye que ese debe ser su plan alternativo. Chihiro le dice que con los malos entendidos aclarados, era momento de hablar de lo que venía después. Samura señala que, con un ataque directo a la base, los Hishaku deben tener informantes infiltrados, y termina aceptando que avanzar juntos era inevitable. Chihiro asegura que no piensa cargar con todo solo. Recuerda que Tobimune había sido forjada con un propósito de apoyo y le pide a Samura que cure las heridas que él vaya acumulando. Les tocaría enfrentar juntos a las espadas encantadas y a los Hishaku. Los Masumi señalan que esa palabra juntos era algo a lo que Samura siempre se había negado. Ro saca los lentes de sol que Samura había perdido después de ser atravesado varias veces y comenta que la luz debía ser insoportable. Samura asiente, se los pone y por dentro reconoce que la nueva generación había ganado. De repente una imagen del pasado se enciende en la memoria. Lo que alguna vez fueron edificios alrededor de una torre, ahora eran escombros flotando. Una parte de la torre estaba suspendida en el aire, separada de su base. En lo alto, sobre esa sección partida, se erguía una figura cubierta de sombras junto a Magatsumi, el santo de la espada. Su atuendo era una mezcla de negro y blanco, y un 100 pies descomunal rodeaba su cuerpo. Abajo, los otros 5 portadores de espadas encantadas se enfrentaban a él. Subaru estaba al frente, parado sobre lo que quedaba de un puente, con su espada preparada apuntando hacia arriba. A la derecha, en el techo de un edificio bajo, una portadora con patrones de ojos atados en cabello se ponía en guardia. A la izquierda, Uruha tenía Kumeyuri apuntando hacia abajo para atacar. En el centro, Misaka se posaba en un pilar caído, con Kuregumo al hombro y su cuerpo musculoso cubierto por rayos. La escena se desplegaba desde la perspectiva de Samura, con las plumas negras de Tobimune flotando a su alrededor. Entonces, en la sede de Kamunabi, en el nivel más bajo, en la sala de monitoreo, entró el líder de Kamunabi, un hombre con patillas marcadas. Informa que los pisos superiores estaban en caos, pero que por ahora no había señales raras. Uno de los vigilantes que observaba al santo se pregunta si él reconocía la situación. El líder descarta esa idea, pero empieza a notar algo extraño. Dentro de su mente recuerda que el santo lleva 18 años encerrado en esa prisión. Las columnas solo le daban lo mínimo de energía vital para sobrevivir, nada que le permitiera moverse, asegurando que su vida fuera solo ver el tiempo pasar. En todo ese lapso nunca hizo nada, la única palabra que había pronunciado fue el 8 de noviembre de ese mismo año, a las 3:47 de la tarde, Magatsumi. Y justo en ese instante, el santo de la espada comenzó a ponerse de pie, murmurando que ya era hora. De vuelta en el claro de Kyoto, Samura le dijo a Chihiro que los llevaría ya, que no tenían tiempo que perder mientras las plumas de Tobimune se expanden en el aire. Chihiro firme responde que se moverían directo hacia Tokio. En los archivos de la sede de Kamunabi, un miembro abre el expediente de los Hishaku, revisa un anexo reciente donde se detalla que el grupo estaba compuesto por 10 miembros bajo el nombre de un tal Yura, cuyo objetivo era asesinar al santo de la espada y quedarse con Shinushi. El informe es breve, los Hishaku no aparecen en registros familiares, practican artes que no provienen de linajes dominantes, tienen un rango de edades variado y las habilidades suficientes para haber eliminado a Kunishige Rokujira. Sus pasados y vínculos son en gran parte desconocidos, como si fueran espectros. En el primer nivel, zona de ejecución de intrusos, Asami se mantiene firme sobre el cuerpo ensangrentado de un miembro de los Hishaku con porte samurái. Aunque ganó, algo no le cuadra. Sabe que los otros 4 no habían entrado en esos terrenos, siendo este
este el único acceso hacia los pisos bajos. Frunce el ceño y entiende que debían tener otro método de infiltración. En el nivel 5, donde se encontraba Uruha y Hakuri, Uruha mira con repulsión a dos élites traidores de Kamunabi frente a él. Les dice con desprecio que los Hishaku, una vez más, mandaban peones para desgastar a sus rivales antes de aparecer al final. Fuera de los terrenos de eliminación, 4 hechiceros Hishaku se sientan en una mesa. Uno es un calvo con la corbata sobre la cara, medio dormido. Otro es el mismo que había ayudado a Hirohiko a recuperar su brazo. El tercero es un joven que bosteza. Y la cuarta es la mujer que participó en el ataque a la residencia Rokuhira 3 años atrás. Ella tranquila le pregunta al joven si estaba nervioso porque lo vio bostezar. Él lo niega diciendo que el calvo también lo había hecho. Ella responde que en su caso era sueño, no nervios. Y el calvo medio consciente le da la razón. El médico del grupo rompe el silencio para avisar que Yura ya venía, y pronto el líder aparece caminando con calma hacia la mesa. La mujer lo señala y comenta que el chico estaba nervioso, y el joven responde molesto asegurando que no lo estaba. Girando hacia un lado, Yura se fija en un anciano funcionario que estaba cerca y le pregunta dónde queda el baño, confirmando que el hombre es parte del personal de Kamunabi. Comenta que en el camino había notado a otros, pero que se escondieron, y el viejo responde que les había aconsejado hacerlo. Cuando Yura le pregunta por qué él no se ocultó, el anciano dice que quería ver con sus propios ojos a los asesinos de Kunishige, pero que se sintió decepcionado. Esperaba encontrarse con monstruos y lo único que veía eran delincuentes un poco por encima del promedio, nada parecido a fantasmas. Afirma que no dirá nada y les indica que sigan hacia la zona de eliminación de intrusos. Yura propone un trato extraño, lanzar una moneda. Si él ganaba, el anciano le mostraría el baño. Si perdía, el viejo tendría derecho a matarlo. El funcionario queda confundido cuando Yura coloca un cuchillo sobre el escritorio. Entonces con calma Yura asegura que fue él quien planeó la muerte de Kunishige. Si el anciano ganaba, sería recordado en la historia. El sudor comienza a recorrer la cara del viejo mientras se pregunta por qué Yura haría una apuesta así, y este le responde sin presión que estaba a punto de jugarse la vida y quería relajarse antes. El anciano le dice que busque el baño por su cuenta, pero Yura lanza la moneda de todas formas. Cuando la cubre con la mano, el viejo elige cruz. Al destaparla, Yura muestra que ganó. En ese instante, frente a los ojos del funcionario, aparece la visión de un santuario oscuro. Sombras se reflejan en la mirada de Yura, que comenta que como pensaba, los dioses estaban de su lado. El anciano, claramente perturbado, termina señalándole dónde queda el baño y se pregunta qué le pasa a ese sujeto. Yura le pregunta si ahora cumple sus expectativas antes de darse la vuelta y marcharse. El miembro más joven de los Hichaku se le une. En el baño, Yura le pregunta a ese joven si está nervioso. Molesto, el otro replica que Yura claramente nunca se pone nervioso, pero Yura le responde que sí, especialmente ese día porque podrían morir. Sin embargo, no veía mal sentirse así, los nervios venían antes de la victoria. De todas formas, no había razón para preocuparse porque el chico era el combatiente más fuerte de los Hichaku. Los dos regresan con los otros tres. El médico de los Hichaku estaba dibujando un círculo de hechizo y explica que el sistema de barreras de Kamunabi es sólido como hierro. Incluso con el caos que ellos mismos habían provocado, solo podrían abrir una grieta diminuta y ni siquiera podrían elegir el lugar exacto donde aparecer. Era casi seguro que caerían directo contra los enemigos. El calvo del grupo solo comenta que lo enfrenten de una vez. En la estación central del nivel 6, Isaru asegura que después de manejar la emboscada, podrán limpiar sus filas con detalle. En el nivel 1, Yura empieza a contar en voz alta desde 10. En la estación central, uno de los hechiceros de apoyo observa con ansiedad el reloj que marca las 10 en punto. Isaru lo nota de inmediato y pregunta qué ocurre. El hechicero responde que nada. Yura sigue contando, pero Isaru lo observa con sospecha, preguntándose por qué se fija tanto en la hora justo en ese momento. Cuando Yura baja la cuenta 5, el traidor se adelanta y altera un sector de la barrera alrededor del área de eliminación. Isaru reacciona al instante, manifiesta cuencas de energía y lo aplasta contra la pared, inmovilizándolo. Isaru le pregunta al operador si hay algún problema. Este responde que solo hubo una alteración mínima, que ya fue restaurada. Tan solo fue un segundo, pero que las presencias de los Hishaku afuera de la zona habían desaparecido. En el nivel 5, detrás de Uruha y Hakuri, aparecen de repente los 5 hechiceros de los Hishaku listos para pelear.
El médico, algo nervioso, comenta que se adelantaron más de lo previsto, pero la mujer lo felicita por su rapidez para adaptarse. El sanador concluye que debían aumentar el ritmo, mientras Yura observa todo con calma. Uruha se da vuelta y Hakuri identifica a los intrusos, preocupado por su número. Uruha lo tranquiliza recordándole que ahora estaba armado. Después de casi 20 años, por fin podría unirse a la batalla de manera real y empieza a preparar su hechicería, ya que finalmente es su turno. Izaru de inmediato pregunta dónde están los Hichaku. El operador confirma 5 presencias en el área oeste al nivel 5. Izaru gruñe porque los había invitado a la zona de eliminación de intrusos, donde podían enfrentarse sin restricciones, pero los enemigos prefirieron esquivar. Sin alternativa, ordena a las fuerzas élite rodearlos. El operador plantea la preocupación de los informantes infiltrados, pero Izaru insiste en que no podían perder tiempo. Primero actuarían y después revisarían. Todos los de rango bajo tenían prohibido moverse. El operador pide instrucciones para los élite e Izaru ordena atacar al ala oeste, manteniendo a los Hishaku lejos del centro. Reconoce que el edificio podría sufrir daños, pero lo principal era acabar con ellos. En el pasillo del nivel 5, Yura detecta la presencia de Uruha y piensa que no debería seguir vivo, maldiciendo en silencio a Samura. Con la mano lista en posición de hechizo, Uruha le pregunta a Hakuri si todavía puede luchar. Hakuri responde que sí, más o menos. Podía usar Izou a ratos, aunque necesitaba descansar tras haberlo activado antes. Respecto al almacén, aún podía transportar, pero después de la operación todos los registros se habían borrado. Uruha le agradece el resumen y analiza la situación. 7 enemigos delante y detrás tendrían que mantenerse cerca de Hakuri, protegerlo y al mismo tiempo derrotar a los rivales. Luego desafía a los contrincantes a que se acerquen. El hechicero de transformación se lanza al ataque, pero una estocada desde el techo lo atraviesa de inmediato, dejando a Uruha sorprendido. 3 cortes más dibujan un cuadrado perfecto en el techo, que cae encima del hechicero y lo aplasta. Sobre el bloque se encuentra una figura con un Odachi en la mano. Uruha la reconoce al instante. Kiri, sorprendida de verlo vivo, lo acepta sin darle más vueltas, mientras Hakuri nota su actitud distante. A petición de Hakuri, Uruha la presenta. Kiri Shirakai, integrante del escuadrón de Izaru y nieta de Itsuo Shirakai, quien había sido su maestro, el creador del estilo Yai puritano blanco. Uruha recuerda en voz alta que Shirakai estuvo a punto de matarlo 4 veces y que en muchas ocasiones le dejaba a Kiri a su cuidado junto con Samura, obligándolos a vigilarla. Les advertía que si la hacían llorar los mataría sin dudar. Desde pequeña, Kiri mostraba fascinación por las espadas enormes. Uruha agradece esos recuerdos y añade que en el presente Shirakai estaba desaparecido, probablemente aislado en las montañas. Había llegado al punto de aburrirse de luchar contra personas y pensó seriamente en enfrentarse a un oso, pero uno gigante. Kiri mencionó que su abuelo solía mandarle mensajes para preguntar cómo estaba y que ella siempre respondía de manera adecuada. Hakuri comentó que eso le hacía ver como una buena nieta, pero Kiri admitió sin problema que solo era así hasta tener la oportunidad de matarlo. Esa confesión dejó helado a Hakuri y ella continuó explicando sin pestañear que su abuelo era un hombre demasiado machista. Cuando se trataba de la espada, siempre repetía que las katanas eran asunto de hombres y que los brazos delicados de una mujer no estaban hechos para el combate. Kiri declaró con frialdad que deseaba que Shirakai viviera lo suficiente como para verlo rebanado en pedazos. Mientras esa conversación fluía, los miembros de Hishaku los observaban atentos. El más joven preparado para atacar, Uruha en medio de las presentaciones alcanzó a girarse cuando ese miembro se lanzó y sin titubear le metió una patada que lo atravesó contra la pared. El golpe fue tan fuerte que sorprendió a Hakuri, quien no esperaba esa clase de fuerza. Uruha reactivó su hechicería, Koen o exhibición carmesí, y las marcas que rodeaban sus ojos se expandieron más. El médico de Hishaku tomó nota de ese golpe con precaución, pero el calvo lo tranquilizó, invocando su propia técnica, Mako o mordida demoníaca. Entre sus manos comenzó a formarse la cabeza de un león danzante con rasgos demoníacos, que creció hasta llenar todo el pasillo con la boca abierta y listo para morder. Uruha le pidió a Kiri que cuidara a Hakuri y se lanzó al frente. Con un corte rápido atravesó la cabeza del león y luego se abalanzó directo hacia los enemigos. El médico de Hishaku abrió un libro, del cual Yura extrajo una katana
katana. Las palabras impresas se borraron de inmediato. Con esa espada, Yura bloqueó la embestida de Uruha. Analizó que aunque su velocidad era temible, la fuerza no tenía la misma intensidad que la patada anterior. Concluyó que la hechicería de Uruha le permitía amplificar solo un atributo físico a la vez. Uruha, recordando que Chihiro estaba conteniendo a Samura, se burló de que los Hishaku por fin se movieran ellos mismos, preguntándose si se habían quedado sin opciones para acabar con los portadores de espadas. Yura coincidió, agregando que el tiempo se les estaba acabando y pidió que no se interpusieran. La respuesta confundió a Uruha. El médico de Hishaku intervino advirtiendo a Yura que pronto más hechiceros de Kamunabi llegarían. Uruha aseguró que los Hishaku sabían exactamente dónde estaban y que mucha gente se interpondría en su camino. Yura, con sombras cubriéndole los ojos, dijo con frialdad que su papel era solo crear confusión momentánea. Esa sombra en los ojos hizo que Uruha lo reconociera al instante. Era igual al del santo de la espada. El calvo de Hishaku se arrodilló y convocó una serie de cabezas de león más pequeñas alrededor de Kiri y Hakuri. Fue ahí cuando Yura dejó caer la carta sobre la mesa, el combate a muerte. Kiri le dijo a Hakuri que se echara atrás mientras levantaba su katana. Se decía que si caía lluvia en un llano despejado, si el granizo aparecía en pleno verano o si un trueno retumbaba bajo un cielo despejado, eran señales de que quienes seguían el camino del mal terminarían destruidos. Esos dichos nacieron por las hazañas de un joven que, con solo 20 años en la guerra, era igual de fuerte que Seishi Samura. Ese joven había sido Ibuki Misaka, antiguo portador de la Kuregumo. 3 años atrás, al mismo tiempo que Kuneshige Rokuhira fue asesinado, un espadachín solitario lo emboscó en su casa, mostrando en la mano el símbolo de los Hishaku. Al final del duelo, Ibuki Misaka había sido asesinado. Ahora, en el presente, Asami reconocía que la figura acorazada frente a él era la misma que estuvo en el ataque de la residencia Rokuhira, pero al verla disolverse solo miró con apatía. Levantó un pedazo de la armadura y comprendió que era un simple títere, controlado por hechicería a distancia. En una tabaquería en la superficie, Hokuto, un hombre alto con el símbolo de Hishaku en la mano y vestido casi igual que la marioneta, tenía la cabeza hundida entre sus manos sobre el mostrador. Murmuró que Asami era demasiado fuerte como para enfrentarlo con un solo títere. Un matón con traje se acercó al mostrador, pidió trabajo y unos cigarrillos a la anciana que atendía. Ella le comentó que la banda Seinkai estaban buscando guardias y le entregó el paquete. El tipo pidió fuego y Hokuto, con calma, dijo que él se encargaba. En medio de la conversación, el matón se giró para agradecerle, pero se quedó congelado al ver cómo Hokuto desenvainaba, cortaba y volvía a enfundar en un solo movimiento, tan rápido que apenas se percibió un destello. La brasa se encendió en la punta del cigarro. El matón, nervioso, le preguntó si de verdad había sacado la katana y Hokuto, con una sonrisa vaga, contestó que no. El tipo insistió, cuestionando cómo entonces había prendido el cigarrillo. Hokuto le devolvió una mueca confiada y dijo que quién sabe. Esa sonrisa perturbadora bastó para que el hombre se echara atrás y se alejara rápido. La anciana detrás del mostrador comentó que Hokuto no había sido nada amable y que claramente se había sacado su espada. Hokuto le preguntó si lo había visto y ella respondió que lo extraño era cómo encendió el cigarro con esa fricción. Él explicó con calma que alcanzar altas temperaturas con fricción era posible si se dominaba la manipulación de la energía espiritual, el Genryoku. Justo entonces sonó su teléfono. La mujer dijo que era curioso, aunque poco común. En el otro extremo estaba su compañero, el hechicero de sombrero. Le pedía un informe y Hokuto contestó sin entusiasmo que su marioneta acorazada había sido destruida, pero al menos había ganado algo de tiempo. Su colega lo urgió a moverse y Hokuto suspiró, aceptando a regañadientes. El hechicero, percibiendo su desgano, le recordó que no podían confiarse, que aunque su hechicería era excelente, lo que él realmente aportaba era su dominio con la espada. Esa combinación fue lo que le ayudó a Hishaku hace 3 años, mientras la marioneta de Hokuto apoyaba al hechicero del sombrero y a su compañera en el ataque contra la residencia Rokuhira. Él mismo había derrotado a Misaka aparte. Hokuto lo interrumpió, dejando claro por enésima vez que cuando peleó contra Misaka, este ya no era un maestro espadachín. Llevaba 15 años fuera de forma desde la guerra y había perdido el instinto de combate.
Hokuto remarcó que era molesto que lo alabaran por haberlo vencido, cuando en realidad el antiguo portador de la espada encantada Kuregumo había decaído tanto. Aunque él llevaba años desarrollando su fuerza, nunca había tenido la presión de usar todo su poder en aquella pelea. Confesaba que desde su duelo con Misaka había estado buscando una pelea de verdad, algo que lo hiciera sentir vivo otra vez. El hechicero del sombrero le preguntaba si esa era la razón de su desgano, y Hokuto lo confirmó, diciendo que en la sede de Kamunabi no había nadie que valiera la pena. Su colega sacó el tema de la nieta de Shirakai, lo que provocó cierta incredulidad en Hokuto, pues no entendía cómo alguien podía recomendarle pelear contra una simple mocosa. Antes de que pudiera replicar más, el hombre del sombrero comenzó a mencionar al hermano de Misaka, pero su llamada se interrumpió. Tras un silencio tenso, Hokuto preguntó qué pasaba, y la respuesta lo dejó helado. Uruha estaba vivo. La noticia lo sacudía de inmediato, y su compañero aclaró que se encontraba enfrentándose a Yura y a los demás en la sede de Kamunabi, por lo que debía apresurarse. Hokuto, con una chispa de emoción, lanzó un beso al aire hacia la anciana de la tienda, quien sonreía con diversión y salía con prisa. En el tercer nivel de la sede Kamunabi, dentro de una sala de entrenamiento, Natsuki Misaka se encontraba sin camisa, con dos katanas al cinto y los audífonos a todo volumen. Mientras los dispositivos alrededor disparaban bloques cilíndricos de madera a su espada, él los partía en 4 movimientos precisos. Natsuki mantenía esa rutina un buen rato. Entre pensamientos recordaba la relación con su hermano mayor, Ibuki. Apenas 2 años de diferencia los separaban, y en su ciudad natal habían sido invencibles. Ibuki atacaba a la derecha y él a la izquierda, y juntos no había quien pudiera detenerlos. Cuando estalló la guerra Seitei, ambos fueron a Tokio, y rápidamente Ibuki fue elegido como portador de la espada encantada Kuregumo. Como siempre, habían sido más fuerte estando juntos. Natsuki también quería pisar el campo de batalla, pero durante la selección de la quinta espada encantada Kumeyuri, Kunishige eligió a Uruha para blandirla. Natsuki estuvo presente ese día, viendo como un muchacho de 17 años, uno menor que él, era el elegido. Ibuki le había repetido que en ese mundo la debilidad significaba derrota, y así los caminos de los hermanos se separaron. Al terminar la guerra, Ibuki había perdido las ganas de pelear y 3 años atrás fue asesinado. Para Natsuki, sus palabras tenían razón. Su hermano se había debilitado y por eso había muerto. Ahora, ya en el presente, se quitaba los pesos de las muñecas, se ponía un chaleco y reafirmaba para sí mismo que no era como su hermano. Él no había dudado ni un solo día en el camino de la espada, ni siquiera después de 18 años desde la guerra. De pronto, uno de sus compañeros, un hechicero de gafas protectoras, irrumpió gritando hasta captar su atención. Natsuki se quitó los audífonos y el otro le informó que la alarma había sonado. El último reporte confirmaba invasores de los Hishaku en el área oeste del nivel 5. El rostro de Natsuki se endureció en un instante, recordando el día en que encontró el cuerpo de su hermano. Sus manos se apretaban con fuerza sobre las katanas, ambas adornadas con borlas similares a las que Ibuki usó en sus últimos instantes. Su compañero le preguntó si estaba listo y Natsuki respondía con firmeza que sí, que llevaba demasiado tiempo calentando. Mientras tanto, Yura ordenaba a 3 de sus compañeros seguir con la operación y llamar a Hokuto. El médico de los Hishaku asintió y lanzó una semilla en el aire que rápidamente se desplegó en una muralla de árboles, separando a Yura y Uruha de los otros 3. Desde cerca, Hakuri se dio cuenta de que tenían un plan preparado, y Kiri coincidió, asegurando que con los traidores de Kamunabi infiltrados, eso era lo más probable. Mirando a una de esas traidoras, la mujer de los cuchillos, Kiri le preguntó cuánto tiempo llevaba apoyando a los Hishaku. Ella respondió que más que servirles, simplemente estaba de acuerdo con sus ideales, sobre todo en lo ocurrido hace 18 años. La mujer se agachó, adoptando la misma postura que usó antes para desatar su velocidad contra Kashima. Hakuri la reconoció al instante, y Kiri también, ya que había trabajado con ella en el pasado. Hakuri, recordando la misión que Kudo le encomendó, le avisó a Kiri que debía llegar hasta Shinushi. Justo en ese instante, una cabeza de león apareció detrás de él abriendo la mandíbula, pero Kiri la partió en 2 de un tajo. Entonces se daba cuenta apenas de quién era él en realidad.
Hakuri Sazanami. Con un gesto decidido, ella aceptó protegerlo. La espada de Kiri era una odashi de 1,5 metros, llamada Onishika, al que ella cariñosamente llamaba Onishan. Usar una arma de casi 2 metros cargaba con muchas desventajas. En espacios reducidos era difícil de maniobrar, y su peso limitaba tanto la velocidad como la reacción frente a enemigos ágiles. Cuando le preguntaban por qué eligió un arma tan poco práctica, su respuesta era clara: porque era grande y bonita, y además porque así desafiaba directamente a su abuelo, aquel que siempre había dicho que las mujeres no podían empuñar espadas. Lo cierto era que esa arrogancia estaba más que respaldada por su habilidad. Mientras luchaba contra las cabezas de león, quedaba claro que las limitaciones del odashi solo eran realmente un problema cuando se blandía desde el mango. Kiri, en cambio, lo usaba como si girara alrededor de su propio cuerpo, danzando con la espada como si fuera parte de ella. De esa manera anulaba las desventajas y potenciaba lo mejor de su longitud, como si la Onishika cobrara vida propia y se desatara sola. Con un solo giro colocó la espada en su espalda, sujetando la empuñadura con la mano derecha extendida hacia un lado y apoyando la hoja con la izquierda. Cuando varias cabezas de león atacaban desde la izquierda, ella bajaba la espada en paralelo a su cuerpo y la alzaba en un corte ascendente, destrozándolas al instante. Con unos cuantos movimientos más, barría con varias cabezas adicionales. La hechicera de los cuchillos, aún agachada, observaba atenta y admitía que su técnica era impecable. Uruha, en medio de su propio combate, se tomó el tiempo para mirarla, recordando cómo desde niña Kiri había jurado destruir el estilo Yae blanco puritano. Recordaba incluso aquella vez que, atando deseos en un árbol, ella lo había proclamado con absoluta seriedad. Esa determinación siempre lo había dejado inquieto, preguntándose si él también estaba incluido en su promesa. Pero ese instante de distracción le costó caro. Yura, aprovechando, lanzó su espada hacia adelante, desvió la hoja de Uruha y forzando que usara la funda para cubrirse. Acto seguido, Yura giraba con velocidad y le lanzaba una patada que lo mandó hacia atrás, rompiendo el momento. Uruha de repente sintió una fuerza invisible que lo aplastó, y Kiri empezó a experimentar lo mismo. Al ver el malestar de Uruha, Yura suelta una sonrisa burlona y le explica que eso pasa cuando destruyes un amuleto de la suerte. Uruha recuerda las cabezas de los danzarines de león y entiende que hay hechicería detrás, una maldición que castiga a quienes los atacan. Kiri llega a la misma conclusión, sobre todo porque había sido demasiado fáciles derrotarlos. Aunque aún podía moverse, reconoce que solo se encargó de la mitad y entiende que la estrategia de la hechicera con cuchillos era esperar a que quedara completamente inmovilizada para lanzarse sobre ella. Más cabezas avanzan y Kiri salta en el aire, apoyando un brazo sobre la cabeza de Hakuri. Sabe que debe priorizar, así que traza con su espada un corte en forma de cuadrado alrededor de Hakuri, dejándolo caer al piso de abajo justo antes de que varias cabezas la muerdan. El impacto la incomoda y sobre todo la deja atrapada, mientras Hakuri grita desesperado al verla. La hechicera de los cuchillos aprovecha y se lanza directamente, pero una de sus armas queda clavada en el brazo de Kiri, cuya mano sostiene el otro cuchillo, evitando que se acerque a su cabeza. Kiri sonríe y le dice que está acostumbrada a la velocidad, dejándola impactada porque bloqueó con un solo brazo. Ella afirma con calma que puede enfrentar a todos al mismo tiempo, aunque la hechicera piensa que en cuanto se libere, estará perdida. Sin embargo, el agarre de Kiri solo se vuelve más fuerte. Asegura que no la dejará escapar. Con Onishika en la mano, gira su brazo derecho, se inclina hacia el hueco del suelo y en un solo movimiento atraviesa las cabezas y al enemigo, aterrizando de pie junto a Hakuri. Sonriendo a pesar del peso que la oprime, le dice que ya es hora de moverse, y Hakuri respira aliviado. De repente, Hokuto apoya un brazo en su hombro y con gracia le pregunta: «Hey, ¿dónde está Uruha?». Así termina la tercera parte del arco asesinato del portador de la espada. Sinceramente me está encantando Kagurabashi. El sistema de poder me parece muy bueno y coherente para la historia. Te invito a que dejes algún comentario si te ha gustado el resumen, también suscríbete y deja tu like y comparte para saber qué sucede en la siguiente parte de este arco. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys Resumen. Hasta la próxima.